En el anterior video de Hablando de Cumplimiento, estuvimos conversando sobre el ranking, sobre prevención de lavado de dinero a nivel mundial que hizo el Instituto de Basilea. En esta oportunidad queremos transmitir algunas ideas y conclusiones que hizo el Instituto de Basilea sobre la perspectiva global y concretamente el enfoque en la supervisión. Quiero que ponga mucha atención porque es verdaderamente revelador lo que este informe dice al respecto. En unos segundos estamos de vuelta. Hoy en Hablando de Cumplimiento vamos a ocuparnos de lo que dijo el ranking de Basilea sobre el tema del enfoque en la supervisión, la perspectiva global del enfoque de la supervisión. Y es que el tema es verdaderamente relevante. Primero, algunas consideraciones generales. Los riesgos siguen siendo altos, dice Basilea. Los riesgos globales de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo están en un promedio de un 5.22. Esto se hace, les recuerdo, antes de la pandemia. En mi opinión, si se hiciera eso en este momento, durante la pandemia, ese índice sería muchísimo más complicado, de efectos más negativos para nuestros países. Hay, dice Basilea, una mala calidad de la supervisión. De acuerdo a los estudios, en todas las áreas de la supervisión hay calificaciones bajas. De alguna manera, Basilea llama a nuestros reguladores como mediocres, como entidades que no, sin decirlo, como entidades que no se han puesto la camiseta. Y entonces sencillamente el crimen organizado en nuestros países, como consecuencia de esto, sigue haciendo, esa es la verdad. Y hay que poner mucha atención porque el riesgo al final de cuentas termina en su empresa. ¿Y por qué no en usted como funcionario de ella? En la verificación de datos, los datos que se observan en este estudio vienen de las evaluaciones de la cuarta ronda del Gafi, que cubre cumplimiento técnico y eficacia de los países y se enfocan en las siguientes recomendaciones. En la recomendación 26 sobre regulación y supervisión de instituciones financieras, donde hay un rendimiento bajo. La recomendación 27 sobre poderes de los supervisores. Muchos de estos poderes están en la letra de la ley y en la letra de la norma, pero no se llevan a la realidad, no se ejecutan. En la recomendación 28, regulación y supervisión de APNFDs, en muchos de nuestros países, aunque se tiene hace varios años la regulación, la misma no se ha implementado. En otros, como en Costa Rica, apenas ahora en el mes de diciembre se va a implementar la normativa dictada, pero las APNFD aún no ponen el interés adecuado para ello. La recomendación 34, orientación y retroalimentación, no es buena. No hay, estos elementos no se llevan a la realidad. Y la recomendación 35 sobre sanciones, definitivamente, dice Basilea, no son eficientes. Primero, el contenido de la sanción no es lo suficientemente pesada en la gran mayoría de casos como para preocupar a los sujetos obligados. Y segundo, las que se aplican son de cierta debilidad
de manera tal de que no causan el efecto de aprendizaje que se busca que cause. El riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo presenta en nuestros países, dice Basilea, una resiliencia, es decir, una capacidad de adaptación verdaderamente lenta, verdaderamente ineficaz. Evolucionan más rápido los lavadores de dinero, evolucionan más rápido y de forma inmediata los miembros del crimen organizado y los brazos del crimen organizado, lo cual en ocasiones es entendible, pero no necesariamente debería ser la regla general. Y luego nos compara un poco con respecto a los bancos europeos y plantea que el comportamiento es similar a lo que está sucediendo en ese sector del mundo. Conversemos un poco más. ¿Qué está mal y qué se puede hacer para mejorar la supervisión en general? Plantea este estudio del Instituto de Basilea. ¿Qué está mal y qué se puede hacer para mejorar la supervisión en general? Ya mencionamos algunas cosas. Pero bueno, dice Basilea, realmente el tema de la supervisión se encuentra entre la intersección entre la regulación y la implementación. Ahí en el medio, en la esquina, en el codo, está la supervisión, está regulación, está implementación y por aquí aparece supervisión. El cumplimiento técnico con los estándares de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y su aplicación realmente en esa ubicación del codo, por decirlo de alguna forma, no genera eficiencia, y valdría la pena que usted como sujeto obligado hiciera una evaluación de su país, del regulador de su país, de la supervisión de su país. Yo aquí no estoy promoviendo que no los dejen descansar a ustedes, ni mucho menos, pero lo cierto es que si la supervisión no es eficiente, entonces el efecto preventivo va a ser mucho menor, porque el sujeto obligado no va a tener la capacidad de adaptación que se requiere a la dinámica que plantea el crimen organizado en el contexto privado y público. Dice Basilea que al observar los datos de informes recientes del Gafi, se puede ver que si bien los países generalmente tienen puntajes bajos o mediocres para cumplimiento técnico, el problema más grave es el de eficacia de sus medidas. Ese es el problema más grave, y entonces hay que revisar los estándares sancionatorios. Por un lado, los estándares sancionatorios que hay en nuestros países, pero también la eficacia de las políticas de supervisión que tienen nuestras entidades reguladoras, porque la experiencia está enseñando de que no son eficaces. Yo no sé qué es lo que está pasando a nivel de supervisores. Tengo la impresión de que no actualizan su personal, no lo entrenan de una manera visionaria y no tratan de empatarlos con la mente, con la iniciativa del crimen organizado. Y si eso no se hace, entonces la supervisión, en mi opinión, va a seguir siendo total y absolutamente ineficaz. Va a ser lenta, va a ir atrasada respecto de lo que el crimen organizado va avanzando. Y los que pierden son nuestros países, sus empresas también. Y entonces plantea este reto el Instituto de Basilea en ese sentido. Entonces, con respecto a la supervisión, dice que en términos de cumplimiento técnico, la puntuación media de los estándares de la regulación y supervisión de las instituciones financieras en la recomendación 26 es solo del 57%, un poquito más del 50%, ¿verdad? Entonces, es pesada,
Perdón, es pesada la conclusión. Es pesada la conclusión y tengo la impresión de que los supervisores están haciendo oídos sordos a esto que está diciendo el Instituto de Basilea. ¿Tendrá el Instituto de Basilea sus mecanismos para comunicárselo a los supervisores de nuestros países? Pero ¿qué tanto sentirán presión en ese sentido para hacer lo que tienen que hacer, cambiar lo que tienen que cambiar? Porque al final yo no veo que sea un problema de personas, creo que es un problema institucional, es un tema de visión y es un tema respecto de que el planteamiento es si el Estado de cada uno de nuestros países tendrá el suficiente interés para que sus reguladores sean eficientes en la supervisión. Eso es un planteamiento que hago abiertamente. Es incluso más bajo para las APNFDs en la recomendación 28, cuando hay un 42%. Con las APNFDs, en mi opinión, se ha dado un efecto tortuga, sí, un efecto tortuga o un efecto dormilón, como usted le quiera poner. Resulta que yo tengo conocimiento gracias a las invitaciones que me han hecho en otros países para ir a capacitar y dar conferencias. Desde hace años vengo viendo la regulación que existen en algunos países de Latinoamérica para poner como sujeto obligado a las APNFDs. Están ahí, están en la ley y tienen la normativa, pero no se implementa, no se lleva a la realidad. En el caso de Costa Rica, tuvo que venir Gafilat en sus revisiones y jalar las orejas al Estado costarricense y advertirle que si no se ponía al día, lo iba a incluir en las listas de colores que tiene. Y costó mucho, se modificó la ley, pero se modifica la ley hace 2 años más o menos, 3 años, y hasta este mes de diciembre del 2020 va a empezar a regir toda la normativa para las APNFDs. El problema es que las APNFDs no se están formando, no se están capacitando. Y entonces esa deficiencia va a continuar y va a continuar. Ese es el tema. Entonces, deberían los sujetos obligados en este rango mostrar el mismo ánimo de los reguladores internacionales, pero lo que pasa es que los reguladores nacionales no transmiten esa importancia. Y ahora, en medio de la pandemia, son más laxos por el tema del pobrecito, estamos en medio de la pandemia. Entonces, aquí lo que pasa es que los lavadores siguen lavando y siguen lavando. Para los lavadores no hay, para el crimen organizado no hay pandemia. Y mejor para ellos que haya pandemia, porque todo el mundo está en otra cosa, está viendo para otro lado, está preocupado por otras cosas, pero no por la supervisión y no por el cumplimiento al supervisor, a la normativa. Realmente hay formas de llegarle a un promedio más eficiente, pero siento que a veces sector público, sector privado están desencantados y no entienden el por qué es importante cumplir. La efectividad promedio de estas medidas y su implementación, sin embargo, se encuentra aún más bajo, en un 26%, una puntuación total de 32 países. En el caso de 32 países, el asunto es, discúlpeme la expresión, pero está de moda, es pandémico, ¿verdad? Hay contagio, se contaminan los países, se contaminan los esquemas regulatorios y se contaminan las visiones institucionales de nuestros países. Ese es el gran problema.
y hay 0 en categorías de supervisión. Y ni un solo país obtiene la máxima puntuación. Entonces tenemos los dos extremos. 0 en supervisión. Ahora va a ver la lista de sus países. Y por otro lado, ni un solo país obtiene la máxima puntuación. Entonces hay un cúmulo en medio de ciertos cumplimientos y más incumplimientos, y entonces el esquema a nivel mundial es débil, verdaderamente débil, y el crimen organizado se place haciendo lo que sabe hacer. ¿Qué factores contribuyen a una supervisión ineficaz? Dice este estudio, plantea este estudio. Bueno, resulta que el análisis del contenido de los informes de evaluación mutua del GAFI de los 32 países con una calificación de efectividad 0 para la supervisión de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo identifica 5 características generales. Número 1, poderes limitados del supervisor. Número 2, recursos limitados del supervisor. Número 3, no se aplica el enfoque basado en riesgo. Y además hay una pobre coordinación, ¿verdad? Hay una pobre coordinación. Entonces resulta que en este menú de problemas, son problemas que, si usted hace un alto en el camino, son problemas que vienen existiendo desde hace muchos años. Ahora, el asunto es quiénes son los que están en el poder de entregar más atribuciones a los supervisores, de darle más recursos a los supervisores, de enviarles el mensaje de que tienen que aplicar el enfoque basado en riesgo, de que la coordinación a nivel institucional debe ser más eficiente. ¿Quiénes? Los políticos, los que modifican las leyes, los que aprueban presupuestos. Y ahí ya encontramos un problema. En mi opinión, encontramos un problema porque no siempre los políticos están dispuestos a colaborar, porque los políticos son parte del problema, no parte de la solución. Corrijo, muchos políticos, no sé en su país si será la gran mayoría o no, resulta que no son parte de la solución, sino más bien parte del problema. Y entonces no se atacan los factores que contribuyen a una supervisión eficaz. Pero esos son solucionables las cosas si hay disposición. Yo siento que en mi país, Costa Rica, no hay todavía la conciencia y el deseo de colaborar al respecto. Todo lo que hemos dicho antes con respecto a los porcentajes, aquí aparecen una mayoría en un 33%, 58 países, en el 66% de cumplimiento 10 países y 32 países en un 0% de cumplimiento o de efectividad, más bien de efectividad de la supervisión. Lo vemos de esta manera: 58, ¿verdad? Sí, no lo veía. 58, un 33%. 10 países cumplen el 66% y 32 países cero efectividad. Oiga, qué espeluznante, es verdaderamente preocupante. Cero efectividad en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ¿Cómo se ve ese mapa? Esos colores en el mapa a nivel mundial se representan así. Se representan así. ¿Cuáles son esos 32 países que tienen cero efectividad o efectividad cero?
Mírelos. A nivel de Centroamérica tenemos a Nicaragua. A nivel de Centroamérica tenemos a Nicaragua calificado como en cero efectividad para prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ¿Mm? Qué complicado enfrentar así al crimen organizado que camina aceleradamente por los pasillos de nuestras instituciones, por las calles de nuestros países, recolectando en medio de la pandemia, reclutando jóvenes, reclutando personas que se han quedado sin trabajo, aprovechando ellos, entre comillas, aprovechando, subrayado y en negrita, que estamos en pandemia y que entonces hay que hacer teletrabajo, hay que bajar horas de labor y hay que tomar una serie de decisiones con respecto a contratación o no de personal. Entonces, por eso insisto en que si volviéramos a hacer, si Basilea volviera a hacer esta evaluación, saldríamos más terriblemente fotografiados. Alguna reflexión. Difícilmente puedo decir todo lo que nace en mí respecto de esta situación de la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Sencillamente aún no podemos obtener y celebrar grandes victorias y momentos memorables, todavía no podemos. En ocasiones en nuestros países se aplauden los ministros de seguridad y se aplauden los policías y se aplauden todos ellos mismos porque decomisaron, incautaron 1 tonelada de droga. Y está bien, es un gran esfuerzo, ellos se esfuerzan y está bien, pero que entiendan que en el contexto posiblemente por otro lado están pasando 2 o 3 toneladas y que en ese ínterin hay adolescentes que están siendo convencidos por el crimen organizado para convertirse en sicarios, para convertirse en narcos, para convertirse en personas que prestan sus nombres para lavar dinero y para hacer otros negocios por cuenta del crimen organizado. ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, primero deberíamos de profundizar la cultura preventiva. La cultura preventiva a nivel del Estado, a nivel del sector privado, a nivel de las familias que integran nuestra sociedad. Abonar de nuevo los valores para que aún en medio de la necesidad no elijamos trabajar para el crimen organizado y que no sea el crimen organizado el que llegue a gobernar nuestros países. Segundo, los políticos en nuestros países deben de disponerse, porque realmente los políticos no están dispuestos. Los políticos no quieren emitir leyes que se tengan que cumplir. Los políticos no quieren establecer legislación que quite los bienes a aquellos millonarios de la noche a la mañana que no pueden justificar la compra o el dinero para la compra de las propiedades que tienen a nombre de ellos. Los políticos no quieren emitir legislación eficaz y en ocasiones no quieren presupuestar para que las entidades estatales tengan los recursos necesarios para ser eficientes en la supervisión.
Y hoy en día tienen más excusas porque entonces hablan de la pandemia. En el caso costarricense, el problema fiscal es tremendo y entonces cada rato se saca ese trapo se saca para que haya menos presupuesto y consecuentemente menos recursos. Adivine quién aplaude eso. Sí, claro, el crimen organizado. Pero todavía no podemos obtener y celebrar grandes victorias ni momentos memorables en nuestro contexto. Tercero, hay que revisar las estructuras legales de nuestros países y las estructuras judiciales. Es fundamental hacer esto, porque resulta que, vuelvo a mi país, usted ve sentencias a donde los jueces absuelven a personas que fueron enjuiciadas por lavado de dinero y les dice: tengo que absolverlo porque el Ministerio Público no hizo una buena labor de investigación y no me trajo las pruebas que tenía que traerme. Eso es cierto en muchos casos. El Ministerio Público, la Fiscalía no entiende, no conoce, no maneja los movimientos de los sistemas financieros, les falta capacidad y capacitación especialmente en ese tipo de cosas. No entiende cómo es que un proceso de lavado de dinero se podría llevar a cabo en el sistema financiero local o internacional, en el sistema bursátil, en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial. Entonces los jueces en ocasiones tienen razón, en otras ocasiones no. Simplemente están siendo influenciados por el crimen organizado. Hay que tener aspiraciones. Yo soy optimista. Creo que debemos de tener aspiraciones siempre. Y debemos de aspirar, yo por lo menos aspiro que la integridad gobierne nuestros países. Que la integridad llegue a gobernar nuestros países. Que el compliance sea una herramienta eficiente para lograrlo. Preparémonos más cada día. Mostremos las herramientas del compliance. Estructuremos el compliance a nivel de nuestras empresas. Y evitemos que el crimen organizado, a través de el lavado de dinero, a través de la corrupción y de otros delitos, gobierne nuestras naciones. Yo aspiro a que la conciencia en las empresas sea mayor cada día y que las altas administraciones de los sujetos obligados entiendan que una empresa vigorosa es una empresa que se cuida, es una empresa que invierte en el cumplimiento de las leyes, que invierte en la prevención de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Sigamos teniendo aspiraciones y pidámosle a Dios que nos use para llevar adelante esta lucha, que no es de una bandera, es una lucha mundial. Así que yo le invito a usted, que es experto en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, que se interese por capacitarse, que no caiga en la zona de confort, siempre que pueda, financie sus estudios, sus cursos. Al final de sus tiempos, lo único que usted se va a poder llevar, nadie le va a poder quitar, es su conocimiento. Qué bueno si su empresa invierte en usted, excelente, pero si no lo invierte, invierta usted. Porque también hay un régimen legal, hay un régimen de responsabilidad. Y cada funcionario de los sujetos obligados asume también riesgos legales, incluyendo el área de cumplimiento. Entonces, tenga aspiraciones de crecimiento, porque creo que eso le va
ayudar muchísimo. Por favor, cualquier comentario, cualquier pregunta, envíela aquí a oficialesdecumplimiento@gmail.com o a williamchinchillasanchez@gmail.com o a mi otro correo electrónico wachinchilla@abogados.org o a mi WhatsApp. Siéntase con la libertad de enviarme un WhatsApp y hacerme llegar sus opiniones sobre lo que hemos hablado aquí y sobre cualquier otra cosa relacionada con compliance que a usted le interese. Si es una pregunta, igual envíela. Y si es necesario, hacemos otro video para tratar el tema. Aquí en Hablando de Cumplimiento. Su asesor, capacitador y amigo, licenciado William Chinchilla, se despide de usted, deseando que Dios le bendiga en absolutamente todo. Hasta pronto.